Hermanos, muy buenos días, el Señor les bendice. Gracias a Dios estamos ya al aire, un poquitico tarde. Son las 9:04 y estamos para bendecirnos, para que este tiempo sea una gran bendición. Comenzamos los devocionales esta semana. Les habla su pastor y amigo Wilson Becerra Manrique, la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir, donde todo comienza. Quiero recordar por qué tenemos ese lema donde todo comienza. Ese lema lo tenemos porque, pues bueno, la realidad es de que donde comenzó la iglesia el lugar se llama Aposento Alto. Este lugar fue el que el Señor Jesucristo mandó a unos discípulos a que fueran y que se dieran cuenta que ya está todo, que todo estaba listo, como Dios siempre lo hace. Ayer hablábamos un poco de esa parábola que él relata en Lucas capítulo 14 acerca de la gran cena. Y si usted se pone a analizar, fue casi lo mismo que sucedió en la última cena del Señor. Cuando Dios manda a esos dos mensajeros, les dice a dónde ir, con quién hablar, y les dice que le digan de que querían ver el lugar para saber de que todo ya estaba listo. Y usted y yo estamos invitados a la gran cena con el Padre Celestial, a las bodas del Cordero, en donde ya todo está listo. Es una gran bendición que usted y yo tenemos. Eso marca la diferencia de inmediato. Mis amados hermanos, estamos en Bucaramanga, Santander, Colombia. ¿Por qué lo digo? Porque esta transmisión de las redes sociales, de lo que significa el Facebook Live, puede llegar y trascender. Qué hermoso, las fronteras. Y hemos tenido reportes desde Alemania, desde Inglaterra, desde España, desde Estados Unidos, desde Canadá, desde México, desde Guatemala, desde Panamá, desde Ecuador, y es una gran bendición desde Venezuela. Y para nosotros es una gran bendición poder saber de que así sea uno, dos, tres, no importa el número, allí hay alguien en cualquier lugar que está pudiendo ver todas estas buenas predicaciones. La palabra del Señor, ella misma dice que es deliciosa, y cuando nosotros degustamos la palabra de Dios, mi hermano, nos nutrimos. Es el nutriente número uno que usted y yo necesitamos. Bien, vamos a comenzar este devocional, esta palabra del Señor en esta mañana, con una oración. Vamos a orar y vamos a orarle a Dios pidiéndole gran bendición para todas las personas, porque Dios dice la palabra que Él hace salir el sol para justos e injustos. Ya es determinante del ser humano en dónde quiera estar, si en el grupo de justos, que somos los que somos justos porque Dios nos ha justificado a causa de que hemos creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, o si usted hace parte del grupo de los injustos, que son todos aquellos que rehúsan al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Así de que eso es un asunto de determinar usted y yo mismo. Nosotros somos los que determinamos. Oremos al Señor, amados hermanos. Padre, te damos gracias y te bendecimos, papito Dios. En esta mañana, Señor, llegamos ante ti sabiendo, Padre eterno, de que tú eres nuestro Padre celestial. El Señor Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, aquel Señor que nos da todos los días el sol, cuando llueve la lluvia, el día, la noche, la luna, el aire. Desde que hemos nacido, Señor, tú nunca nos has fallado, tú siempre eres fiel, dándonos, Señor, el poder de oír, de ver, de hablar, de palpar. Señor hermoso, eres tú. Tú conoces nuestros pensamientos, tú conoces nuestro caminar, nuestro corazón. Tú conoces lo más íntimo de todos nosotros, los que somos tus hijos. Y tú, Padre eterno, desde antes de la fundación del mundo, ya sabes lo que mañana va a suceder. Por lo tanto, en ti confiamos. Vamos de la mano contigo. Tú nos llevas de tu mano derecha. Dice tu palabra que tú nos amas. Y Señor, nos sentimos seguros porque todos los días
escuchamos tu dulce voz, esa voz melodiosa que nos hace saber y entender que tú susurras a nuestros oídos: no te preocupes, yo te ayudo. En todas las cosas lo hemos visto. Estamos pasando por unos tiempos, Señor, que son tiempos peligrosos, como lo dijo el apóstol Pablo, que serán tiempos, Señor, que ya estaban profetizados, y que, como tú dijiste, Señor Jesucristo, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero estamos, Señor, deseando, y estamos viviendo, y queremos hacer siempre tu santa y perfecta voluntad, para caminar contigo hacia la meta suprema del supremo llamamiento en ti, Señor Jesús. Cuando tú vengas, Señor, y raptes a tu iglesia, aquellos, Señor, que hemos nacido de nuevo y que queremos y deseamos que vengas, Señor, y nos lleves contigo, porque queremos participar en las bodas del Cordero, queremos ir al tribunal tuyo, Señor, al bema de Cristo. Padre, permítenos tener esta bendición y esta hermosa y privilegiosa situación delante tuyo. Tu palabra nos lo indica, tu recomendación fue: velen en todo tiempo, orando, para que seamos encontrados dignos, y queremos ser encontrados dignos por ti, Señor, de que tú nos hagas escapar de todas estas cosas que vienen aún todavía más terribles, y que sobre todo podamos estar de pie delante del Cordero de Dios, del Hijo de Dios que eres tú, Señor Jesús. Gracias, Papito Dios. Clamamos por todas las personas, Señor, que en el mundo entero, Señor, están afectadas por este virus que tiene, Señor, de bruces, que tiene arrodillado a todo el mundo, porque no se sabe si se va a contagiar o no se va a contagiar. Pero eso no nos da miedo ni nos preocupa, porque aquellos, Señor, que estamos teniendo nuestra confianza total en ti, no tenemos ningún inconveniente. Por eso te decimos hoy, Señor, escucha, oh Dios Todopoderoso, Jehová Dios, nuestras palabras, considera nuestro gemir, nuestra petición, y esté atento, Señor, a la voz de nuestro clamor, para que muchos sean sanados, para que muchos sean sacados de esa postración, de estar contaminados, Señor. Padre, gracias. En esta mañana clamo a ti, Señor, por un buen amigo, por Carlos Fernando Sánchez, Señor. Él es el procurador aquí en Bucaramanga, Padre. Ayer se le dio el resultado positivo, Señor, y ahora entra en cuarentena. Pero sabemos, Señor Jesucristo, que tú eres, Señor, el Señor que sana nuestras dolencias. Y por lo tanto sabemos de que tú eres quien nos levantas a nosotros. Todos aquellos que también, Señor, están con alguna enfermedad entre nuestros hermanos, clamo a ti, Señor, por salud para María Plata. Padre, gracias, bendito eres tú, Señor Jehová Dios. Clamo a ti, Señor, por salud para Ana Cecilia, Señor. Clamo a ti por salud, Señor, para Giovanni, para María, Padre. Gracias. Clamo a ti, Señor, por mejores situaciones de trabajo, de empleo laboral, Señor, para Juvenal, para Oscar, para Lulú, Señor. Gracias. Para Andrés, para Claudia, Señor Jesucristo. Bendícelos, Señor. Clamo a ti, Señor, por prosperidad, por ventas, por desarrollo empresarial. Señor, para todos nuestros amados hermanos que tienen, Señor, un negocio, una profesión, una prosperidad, un desarrollo. Padre, bendice a Sandra, Señor, allí donde está. Abre un camino, una ventana, Señor, de bendición, Padre eterno. Gracias, Dios, nosotros lo creemos. Papito Dios, gracias por la salud que le das a Martincito, Señor. Bendícelo allí donde está. Sé tú como hasta el momento lo has sido, y tu palabra dice que la enfermedad, Señor, tú la conviertes en salud. Padre, gracias, porque tú eres el que haces posible todas las cosas. Coloca, Señor, delante de nuestros amados hermanos, Señor, la bendición de poder tener ventas, desarrollos, trabajos, contratos,
Señor, que vengan nuevas circunstancias de bendiciones, de sobreabundancia en los caminos, en las veredas, de todas partes, que los llamen, Señor, para que venga bendición a sus hogares, a sus casas, de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemil y de todo aquel que en este momento, Señor, nos ve y que va a estar viendo también esta devocional. Clamamos a ti convencidos, Señor, convencidos, Padre, de que esto, cuando tú escuchas nuestras voces, cuando tú escuchas nuestro gemir, Señor, tú eres quien responde. Por eso, Señor, todas las mañanas oirán nuestra voz. De mañana, como decía el salmista, nos presentaremos delante de ti y esperaremos. Enséñanos también a esperar, porque, Señor, el gran secreto, y es una gran experiencia, el poder saber que en quietud tú eres quien te manifiestas a nuestra vida. De eso estamos seguros y de eso no tenemos ninguna complicación. Papito Dios, gracias. Mi Rey eres tú. Tú eres el Señor Dios Todopoderoso y tú eres quien mandas sobre Aposento Alto Gemir, es tu iglesia. Y tú eres quien manda sobre Bucaramanga, es tu ciudad. Sobre Santander es tu departamento. Sobre Colombia es tu país. Sobre el mundo entero tú lo creaste. Padre, gracias. Bendecimos a Jerusalén. Bendecimos a Israel, y para ti sea la honra y la gloria. Bendice, Señor, y responde. Gracias por responder favorablemente siempre estas oraciones. En tu santo nombre, Señor Jesucristo, y el pueblo de Dios dice, amén. Tengo sed, como dijo el Señor Jesucristo. Gracias, Papito Dios, porque para nosotros es una bendición grande, hermanos, el poder saber de que nosotros con nuestras oraciones podemos estar ganando las batallas que pensamos que muchas veces no somos capaces de ganar. Hoy yo quiero enseñarles la parte final de este devocional, que estamos llamados a orar sin cesar. No sin César, sino sin cesar. Pero quiero comenzar hablando para todos nosotros, permiso. ¿Cómo vivir, mis amados hermanos? Hoy quiero hablarles de cómo vivir. Los mandamientos del Señor fueron resumidos por el Señor Jesucristo en 2 mandamientos. Y yo quiero hoy concentrarme en cómo vivir el segundo gran mandamiento en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de COVID-19. La palabra del Señor nos dice en Marcos 12, 30 y 31, ¿cuál fue el resumen que Jesucristo dio? Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Una buena pregunta, una buena manera de estudiar es de que usted mismo vaya preguntándose, ¿amo a Dios con todo mi corazón? Pregúnteselo. Es buena, es muy buena pregunta, pero seamos sinceros al contestarla. Ahora, si somos encontrados faltos ante cualquier circunstancia espiritual, mi hermano, ya tenemos a Dios inmediatamente para decirle, y al Espíritu Santo lo tenemos en nosotros para decirle, ayúdame en esto. No tenga problema, no se juzgue, no se dé latigazos, no se dé juguete, como decimos aquí en Santander. Lo importante es reconocer, confesar, decirle a Dios, perdóname y apartarnos y restituir lo que hemos hecho. Eso se llama arrepentimiento. Pero es bueno que nos preguntemos. Entonces vea como dice el Señor Jesucristo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. 1. Pregúntese, ¿lo amo con todo mi corazón? La segunda parte dice, con toda tu alma. Con toda tu alma. ¿Lo amas con toda tu alma? O sea, el estuche en donde están tus sentimientos, emociones y voluntad, lo amas con todos tus sentimientos, con todas tus emociones y con toda tu voluntad a Dios. Y dice, y con toda tu mente, con el conocimiento también. Esto es lo que más se experimenta hoy en día. La gente sabe que hay un Dios, pero no sabe cómo acercársele. La gente no sabe cómo amarlo, cómo manifestarle el amor. Y está diciendo el Señor Jesucristo, amarás al Señor tu Dios.
Y con todo tu corazón significa, mi hermano, que vamos a colocar todo de nosotros, todo, no vamos a negarle nada. ¿Qué le podríamos negar nosotros a Dios? ¿Qué nos negó Dios a nosotros? Si Él, como dice el apóstol Pablo, aquel que dio hasta su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las demás cosas junto con Él? Y con toda tu fuerza es la cuarta decisión que dice aquí. Con toda tu fuerza. Ay, pero es que me siento como débil. No importa, levántate. Nosotros tenemos esa capacidad como seres humanos, como hijos de Dios, tenemos la capacidad de ir más allá, de llevar las cosas a un segundo plano, de llevar, recuerde que el Señor Jesucristo nos enseñó que caminemos la milla extra, que caminemos más allá de donde nos dicen que si nos piden la capa, la túnica demos hasta la capa, que si nos dan por una mejilla coloquemos la otra. Era lo que Él estaba explicando. Así de que usted y yo estamos creados por Dios a su imagen y semejanza, y si Él nos enseñó esto, lo podemos practicar. Pero vean lo que viene y dice, en la última parte dice, y el segundo, ese era el primero, y el segundo es semejante, dice Jesucristo. ¿Cuál es el segundo? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo hoy quiero hablarles precisamente de eso, cómo vivir este segundo mandamiento en estos tiempos, en los tiempos del COVID, en los tiempos de pandemia. Recordemos que así fue como respondió Jesucristo a un escriba que le preguntó por el mandamiento más importante, porque a él siempre querían corcharlo. A los buenos siempre nos querrán corchar con buenas preguntas. Y este escriba se le acercó a Jesucristo y le pregunta, dime, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesucristo le respondió con lo que acabo de leer. Con su respuesta, Jesucristo nos recuerda que el amor a Dios también incluye, ojo, nuestro amor por el prójimo. Cuando yo amo a mi prójimo, estoy manifestándole a Dios que lo amo a Él. Ya comenzamos ganando por ahí. Esta, en otras palabras, no es una opción. Amar a nuestro prójimo no es una opción, es una necesidad y es un mandato. No separemos los conceptos que el Padre, que nuestro Señor Jesucristo ha unificado. Él los unificó, Él resumió los 10 en 2 y los 2 están unidos. Por eso Él dice, y al prójimo como a ti mismo. Y cuando tú te amas, pues tú estás amando a Dios. Esta es una sinergia hermosa y maravillosa. Amar al prójimo, mis amados hermanos, no es algo adicional para los que amamos a Dios, sino es más bien como una evidencia, voy a decirlo así, de que realmente nosotros lo conocemos a Él. Me gusta como quedó escrito en Primera de Juan. Si quiere, busque usted ahí, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Vea lo que dice aquí el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, si alguno dice, alguno es alguno, cualquiera. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, él pregunta, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Eso es hermoso y es una realidad. Y el 21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Nuestro deber, mis amados hermanos en Cristo, nuestro deber es de amar al prójimo, jamás va a cambiar. Esto ya está descrito y es una orden del Señor Jesucristo. Aún enfrente a todos los desafíos que tenemos, a todas las cosas que estamos viviendo, aún enfrente a todas las problemáticas y a los cambios que nos ha presentado esta pandemia, entonces aquí surgiría una pregunta, ¿cómo cumplimos este mandamiento en medio de toda esta crisis de pandemia mundial?
de esta crisis de salud, de esta crisis de necesidades, de esta crisis de problemáticas. ¿Cómo amar en tiempos del COVID-19? ¿Cómo amar a la gente en estos momentos? Y yo quiero darle hoy algunas formas de cumplir nuestro deber, porque se trata de que nos ayudemos, de que yo aprenda y de que ustedes también hoy escuchando aprendan. Lo que yo he pensado y lo que la Biblia me manda es, primero, debemos de fomentar, de aumentar lo que se llama el compañerismo. Debemos permanecer en contacto con los hermanos en la fe. Yo le he venido diciendo desde el primer momento, llamémonos, comuniquémonos, un WhatsApp, sorprenda a alguien que con el que de pronto usted, sabiendo que se reúne en la misma iglesia, nunca se ha saludado y de pronto él también lo sabe. ¿Por qué no usted toma su teléfono, abre su WhatsApp, utiliza los emoticones o todo lo que usted quiera y le manda un mensaje esperanzador? Bien bonito, tomado de la Biblia. Esto se puede. Fomentemos, aumentemos, podamos llegar a tener más compañerismo, más coinonía. La coinonía no solamente se da por estar juntos, sino la coinonía también se da porque nos recordamos unos a otros y nos lo manifestamos. En el tiempo de Jesucristo había una circunstancia que no era favorable como hoy en día sí la tenemos. En el tiempo de Jesucristo no había ni internet, ni televisión, ni celular, ni teléfono. No, allá en ese tiempo lo que había eran sandalias y burros para poder uno caminar o montarnos en el burro para poder ir a visitar a la gente. Y sin embargo, Jesucristo tuvo a bien de poder llegar y dar ese segundo mandamiento. Y a tu prójimo como a ti mismo. Mi hermano, la primera recomendación, la primera forma en la que yo le puedo ayudar y yo mismo me estoy ayudando es de que nos acordemos, fijémonos nosotros una meta, una rutina diaria en la cual recordemos a las personas con las cuales nosotros nos hemos reunido en la iglesia o que hemos tenido algún compañerismo, porque no solamente se trata de la iglesia, en la iglesia para saludarnos y para demostrarnos nuestro amor, amar al prójimo, pero a los demás, usted de pronto puede encontrarse viendo una lista de personas que usted conoce y que hace rato que no saluda, pero sí las encuentra ahí en el Facebook y las puede saludar, por ejemplo, con la motivación de saber si también son seguidores de Cristo y si no lo son, pues poderles predicar. Qué maravillosa manera de poder manifestarle el amor a tu prójimo. Debemos permanecer en contacto con los hermanos en la fe y buscar, mis amados hermanos, maneras de tener compañerismo en la iglesia y con las personas. En la medida de lo que sea posible, digo yo, pero hoy en día tenemos muchos medios que nos permiten que esto sea posible. Ahora, tomando en cuenta los lineamientos de las autoridades en nuestro país, por ejemplo, ya nos han dado algunas reglas, como son el toque de queda, como es el pico y cédula. Estoy hablando que por lo menos aquí en Bucaramanga lo que está sucediendo, pues no incumplamos, seamos obedientes. Lo que yo siempre he dicho, la fe no pelea con la obediencia. No permitamos que la crisis actualmente no atente o sea una amenaza, todo esto se vuelva una amenaza contra la unidad y el amor que nos debemos demostrar unos a otros. Eso no debería de existir. No debería existir alguna situación en la cual por lo menos diga usted, no, es que lo que pasa es de que yo no pude comunicarme. No debería existir. Aquí lo que sí puede llegar a existir son sentimientos atravesados que no deberían tampoco de existir, porque usted como hijo de Dios debe de pensar que precisamente necesitamos ser perdonadores. Por ejemplo, yo le voy a colocar un ejemplo. Al comienzo, muchas personas que tienen recursos
nos buscaban y traían mercados para que nosotros los repartiéramos con otros hermanos que tienen mucha necesidad. Ya, no, no. Y no debería ser así, al contrario, nosotros deberíamos de fomentar el hecho de poder seguirnos mirando de qué manera nosotros podemos bendecir a todos los demás. El autor de Hebreos, y esto es algo que usted puede copiar ahí, si no sé si tenga oportunidad de copiarlo, o por lo menos guárdelo en su corazón y en su mente. El autor de Hebreos nos advierte del peligro que hay de apartarnos de Dios y nos anima. Vea lo que dice Hebreos 3:13. Dice, antes exhórtense, dice, los unos a los otros. No dice cada mes, sino cada día. O sea que, fíjese que yo no estoy hablando nada que sea algo que no esté escrito precisamente en la palabra. Hebreos 3:13, ojalá que usted lo apunte y hoy lo mandemos a diferentes personas para que de verdad nos escuchemos la voz de Dios. El texto completo dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermano, hay veces que hay hermanos débiles en la fe y entonces como no tienen un recordatorio del amor que se siente entre hermanos, qué lindo sería que hoy sea ese día en la cual derribemos los argumentos del diablo y coloquemos los argumentos de Dios a funcionar, comunicándonos y diciéndonos, hermano, hermana, ¿cómo le va? Lo extrañamos. Me gustaría mucho que manifestarle que para mí era muy grato cuando nos reuníamos en el templo. Dentro de muy poco nos vamos a reunir. Cuénteme y en cómo puedo ayudarlo. No tenga temor de eso. De pronto ahí hay una oportunidad que usted ni siquiera se la imaginaba. Ahora, esta exhortación de la que habla aquí Hebreos 3:13, que debemos hacer cada día, implica dos cosas. Esa palabra, la exhortación, implica dos cosas. Una, que los creyentes tenemos la responsabilidad de exhortar a otros. Hay veces que nos creemos, voy a decirlo así, yo no sé cuántos se hayan visto en una serie que se llamaba Cuzumbo Solo. O voy a colocar la más popular, no debemos ser llaneros solitarios, en la cual el único que nos comprende es plata, que es el caballo, o toro, que era el indio que no hablaba. No, nosotros debemos de poder ser sociables, expresar la fraternidad, expresar el compañerismo, exhortémonos, motivémonos a esto. La segunda implicación desde la palabra exhortación es la necesidad de que otros también a nosotros nos exhorten cada día. Yo soy feliz cuando un hermano o una hermana llega y me dice, pastor, creo que se equivocó en esto. ¡Wow! Para mí él o ella no es un enemigo, o no es una persona que me esté faltando el respeto. No, esa persona me ama realmente. Y qué bonito es esto. Entonces, exhortarnos, y cuando dice ahí la palabra, ¿qué es lo que dice? Antes, exhórtense los unos a los otros cada día. Pablo, o mejor dicho, el escritor de Hebreos, disculpen ustedes, lo que quiso llegar a transmitir es que los creyentes tenemos la responsabilidad, nosotros, de exhortar a otros y ellos de exhortarnos también a nosotros. Cuando esto sucede, mis amados hermanos, evitamos caer, dice la palabra, en el engaño del pecado. Qué hermoso sería. Vea, yo una de las cosas que más recomiendo en consejería, cuando hay alguna adicción, cuando hay algún problema de pecado, de esos que nos estorban la vida, que se vuelven como el que tuvo Pablo, un aguijón, ¿no es cierto?, ahí en la carne. Yo siempre recomiendo a que tengamos compañerismos, a que tengamos una persona de mucha confianza a la cual nosotros podamos confesarle nuestros pecados, pero sabiendo que lógicamente, como que Díaz lo decía, es una persona madura, es una persona responsable y que ya ha sido probada en el sentido de que verdaderamente es una amistad
un amigo o una amiga, y debe ser cristiano, obviamente, no podría llegar nunca se permita tener amigos que no sean cristianos. Tus amigos deben ser cristianos, mis amados. Eh, pero esta persona tiene que ser de mucha confianza para que usted le confiese sus pecados y para que usted le pueda llegar y decir, mira, sabes una cosa, me gustaría que también me ayudaras a orar conmigo acerca de esto, de aquello, de la mentira, del engaño, del robo, es que tengo esta manía, es que tengo esta costumbre. Y cuando uno encuentra esto, se está cumpliendo esta palabra. Usted está encontrando un compañero de oración, usted está encontrando un hermano en Cristo con la cual usted puede exhortarse ahí, cumplir los unos a los otros. Usted exhortarlo a él y él exhortarlo a usted o ella. Y esto es muy hermoso porque entonces usted va a poder lograr fortaleza en el Señor. Es aquí donde surge, mi hermano, la importancia de lo que yo llamo en esta mañana compañerismo, y de congregarnos y de contactarnos y de conectarnos con la iglesia, de ser posible. Necesitamos, tú y yo necesitamos de las demás iglesias. Tú y yo necesitamos, cuando digo de las demás iglesias, no quiere decir de la católica, de la evangélica, de los adventistas. No. Eso es ecumenismo y eso no es bueno. Sino yo estoy diciendo es que tú y yo, cuando digo que necesitamos de las demás iglesias, es porque tú y yo somos iglesia. Y tú tienes una iglesia a la cual perteneces y tú debes de llegar a entender que aquí es donde está la importancia del compañerismo y el de congregarnos, el de extrañarnos como hermanos. Es más, otra iglesia o la misma iglesia tuya también te necesita. ¿Por qué? Porque nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Debemos mantener contacto, mi hermano, debemos de mantener contacto y alentarnos en la fe, porque así vamos a estar trabajando por el bienestar espiritual de todos los hermanos. Qué lindo. Yo no sé si a usted le parezca, pero a mí me parecería algo extraordinario que se reciba uno un email o que reciba uno un WhatsApp de una persona a la cual de pronto no se ha tratado mucho, pero sí la he visto en la iglesia, y que me diga, hermano, ¿cómo me le va? Bendiciones en Cristo. Qué bueno poder saludarlo, ¿sabes? Extraño cuando nos reuníamos o qué bonito sería poder volver a reunirnos. Espero que dentro de muy poco lo hagamos y poder saludarlo, poder hablar con usted personalmente. Esto sería algo extraordinario. Una segunda recomendación que quiero darle. De la primera, fomentemos el compañerismo, aumentemos el compañerismo, comuniquémonos unos a otros, estemos en contacto unos a otros. Segunda, mostremos reverencia y sensibilidad. Esto es muy importante, mis amados. Todos estamos de acuerdo en que debemos tomar los recaudos necesarios para no exponernos al contagio, o sea, de estar uno cuidándose, o con lo tradicional, con lo que las autoridades han dicho. Debemos de guardar los protocolos sanitarios que nuestras autoridades de la salud y de la presidencia y de nuestros gobernantes han dicho. En la práctica eso puede tomar diferentes formas. Por ejemplo, algunos prefieren evitar los saludos y las conversaciones sin mascarillas. Debemos respetar eso. Otros no tienen problemas con eso y sí hablan sin más ni qué. Algunos prefieren no recibir personas en sus casas y otros están más abiertos a las visitas. Entonces debemos demostrar reverencia y sensibilidad. Hace poco tuve la bendición de poder ver el primer culto de regreso de la iglesia Grace Church Community, la iglesia de la gracia, la comunidad iglesia de la gracia en Los Ángeles, en donde está el pastor John MacArthur. Y me gustó mucho ver de que él abre espontáneamente el culto y dice, cada cual está aquí en lo que considera que debe ser su forma de estar. Y si usted tiene mascarilla, respete que tenga la mascarilla, y si el otro no la tiene, también igualmente, porque debemos demostrar reverencia y sensibilidad
a todas estas cosas. Vuelvo a repetir, la fe no pelea con la obediencia. Una manera importante de amar es respetar, mis amados hermanos, las decisiones y las posturas de todos los demás, porque no solamente existimos nosotros en el mundo, debemos de respetar las decisiones y la posición de todos los demás con referencia a diferentes cosas. Y nosotros es ahí donde debemos mostrar reverencia y sensibilidad. Yo recomiendo evitar juzgar e imponer nuestras opiniones. Que el Señor, mis amados hermanos, nos ayude a hablar con gracia y amor cuando debamos tratar estos temas, aún en medio de las discrepancias. El apóstol Pablo lo dice en Colosenses capítulo 4, búsquelo usted, Colosenses capítulo 4, el versículo 6, vea cómo lo dice el apóstol Pablo, y esto es un consejo muy saludable. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Qué hermoso es. Sazonada con sal. Recuerde que usted y yo somos sal de la tierra. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto es hermoso cuando podemos tener esa pausa, cuando podemos tener esa prudencia de saber dónde estamos y cómo nos podemos comportar nosotros. No es ningún miedo, al contrario, como lo estoy diciendo, es mostrar reverencia y ser sensibles a las cosas que están pasando. Otra recomendación. Busquemos, mi hermano, busquemos suplir una necesidad física. La pandemia creó un enorme problema de salud y económico en todo el mundo. Esto no ha sido aquí en Bucaramanga únicamente, en todo el mundo hay esa problemática. Problema de salud y económicos. Y sabemos que muchas personas están en este momento en necesidad. Nosotros a partir de esta semana estamos de nuevo volviendo a reactivar todo lo que sean. Y sépalo usted, amada iglesia, si usted es una persona que tiene cómo ayudar, por favor contáctenos, porque a partir de esta semana queremos volver de nuevo a mirar cómo recogemos o cómo traemos mercados. ¿Ve? Que la gente pueda llegar a suplir y que nosotros podamos también suplir una necesidad física de nuestros propios hermanos, de aquellos que están en necesidad. Porque sabemos de que muchas veces nosotros, como buenos cristianos que somos, nos quedamos callados. Pero el Espíritu Santo de Dios nos da la libertad de poder discernir y de poder saber de que en algunos hogares hay necesidades. Y ahora podemos mostrarnos generosos y serviciales con todos ellos. Amamos al prójimo cuando lo ayudamos realmente. Porque qué bonito es, la misma palabra dice, ¿qué negocio hay de que yo ame a aquel que me ama? O que yo le diga, te amo a aquel que ya me ama. No. Nuestro prójimo, hermano, de pronto puede ser ese hermano, esa hermana que no le cayó tan bien a usted allá en la iglesia, pero que usted puede hoy, recordándola, mandarle un WhatsApp y preguntarle en cómo puedo ayudarte. Y si quiere también hacerlo, hágalo también por medio nuestro y con mucho gusto. Ya le digo, amamos al prójimo cuando ayudamos. Aún en medio de nuestra necesidad, tal como los hermanos, dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, de Macedonia, dice que ellos ayudaron a los cristianos en crisis. Y Pablo estaba hasta el momento allí sembrando, plantando la iglesia. Y ellos no tuvieron problema, todos se reunieron para poder ayudar a todos los hermanos que habían en otros países de por sí, hasta para poder ayudarlos. Cuando Pablo comenzó una colecta para los creyentes necesitados de Jerusalén, mi hermano, y Macedonia quedan lejísimos. La iglesia en Macedonia le rogó que aceptara sus donativos. ¿Usted no sabe que eso sucedió? Bueno, búsquelo. 2 Corintios, capítulo 8. Ahí, búsquelo. 2 Corintios, se lo voy a leer. 2 Corintios, capítulo 8. Vea lo que dice el versículo 4.
O comencemos leyendo desde el primer versículo, porque él habla aquí de la ofrenda para los santos. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pablo está contándole a los corintios que en grande prueba de tribulación, o sea, ellos estaban en una prueba tremenda, los macedonios estaban en una prueba de tribulación. Dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron. Todos, no les importó que fueran pobres, ellos se reunieron y dijeron, vamos a ayudar a la iglesia de Jerusalén. Y dijeron, dice ahí, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Versículo 3. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y vea lo que dice el versículo 4. Pidiéndonos, la misma iglesia de Macedonia le pedía a Pablo, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Oye, hermano, esto ministra a cualquiera. Los ejemplos que hay en la palabra del Señor son dignos de copiar. Nosotros a veces no los tenemos en cuenta. Esa es una recomendación que le estoy dando, mi hermano. Busquemos suplir una necesidad física, una necesidad de salud de pronto de alguien. El poder ayudar a comprarle alguna receta, alguna medicina que necesite. Esto es algo bueno. Los de Macedonia estaban también en escasez, dice la Biblia. Por eso Pablo dijo que en grande prueba de tribulación, la abundancia, y dice, vea, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Yo ya he tenido la bendición, el placer de poder comprobar que muchas veces, mi hermano, la gente que menos tiene es la que más colabora. Pero que no sea así. Aquí yo no estoy hablando que nosotros tengamos o no tengamos. Aquí yo estoy hablando de que usted y yo somos hijos de Dios. Y estoy hablando precisamente para que podamos entender esto. ¿Cómo amar a nuestro prójimo en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de COVID-19? Bueno, ahí está. Para los hermanos de Macedonia, su escasez no les impidió mostrar generosidad y amar a sus hermanos necesitados. No. Busquemos quién tiene necesidad. Y si usted no sabe, pues llámeme y yo le informo. Y dejemos que Dios nos use. Abramos nuestras manos para suplir donde hay carencia. Y abramos también nuestro corazón para amar al prójimo como a nosotros mismos, y estaremos amando a Dios. Estaremos cumpliendo con la ley. Ahora, una cuarta recomendación. Les recuerdo las otras tres para que usted las tenga en cuenta. Primero, fomente el compañerismo. Segundo, mostremos reverencia y sensibilidad, prudencia ante las circunstancias de los protocolos que se nos han impuesto. Tercero, busquemos suplir una necesidad. Y mi última recomendación en la mañana. No dejemos de predicar el Evangelio. Prediquemos el Evangelio. La mayor necesidad humana, mis amados hermanos, es la redención. Eso se hace más evidente cuando están en aflicción las personas. En un libro que se llama El problema del dolor, el pastor C.S. Lewis, uno de los mejores autores cristianos que tenemos, afirma algo muy importante. Dice él, el dolor es un megáfono. Usted los conoce, es un megáfono. El dolor es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Si hay algo que me ha gustado de todo este tiempo es ver cómo la gente hoy en día, todos, el que usted menos pensaba, el que de pronto usted se imaginó, el artista que por allá estaba como lejos, y como todos quieren llegar a ser reconocidos, a no dejar de ser reconocidos,
Entonces todos se ponen a hacer, por lo menos digo yo, entre comillas, buenas obras, por medio de fundaciones y todo esto que eso uno no sabe si realmente vaya a parar, pero le damos gracias a Dios de que exista eso. Pero lo interesante es de que esto es una verdad. El dolor es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Yo siempre me critiqué, voy a decirlo así, en el 2018, cuando se quemó la cúpula de la iglesia de Notre Dame. En ese momento había la misma necesidad y más urgente por reunir fondos, por reunir dinero, porque el Amazonas se descubrió que en mucha parte se estaba quemando. Habían unos incendios tremendos. Y el presidente de Brasil pidió fondos internacionales que los ayudaran. Y apenas pudo reunir como 2.6 millones de dólares. Y es increíble que la cúpula, para recuperar la cúpula o para hacer la restauración de la Catedral de Notre Dame, se recogieron, hermano, más de 365 millones de euros. Ahí demuestra lo que está pasando en nuestro mundo. Estamos completamente desenfocados. El dolor es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Y aunque el sufrimiento, mis amados, en sí no salva a nadie, porque no crea, yo le quiero también sentar eso, el sufrimiento no salva a nadie. No es usted dándose allá al látigo, o no es usted reventándose las rodillas, subiendo una cuesta para decirle a una imagen de que usted está cumpliendo una promesa. Eso no te salva. El sufrimiento en sí mismo no salva a nadie. Pero sí nos presenta una ocasión, el sufrimiento, para predicar el Evangelio de Dios. En este momento no hay una sola excusa para que usted y yo no seamos esos comunicadores de salvación que Dios pidió que fuéramos. Por favor, debemos de estar predicando la palabra del Señor. Las dificultades suelen preparar a los corazones de los incrédulos para el mensaje de salvación. También sucede que aquel que ha conocido de pronto se desespera y se va al infierno, mi hermano, porque lamentablemente hay gente que solamente construyó sobre la arena, no sobre la roca, que es Jesucristo. Por eso debemos aprovechar la coyuntura actual. Recordemos que Jesús fue quien le dijo a sus discípulos que los campos estaban ¿cómo? Estaban blancos, listos para la cosecha. Me gusta cuando lo dice Juan capítulo 5, leámoslo. Juan capítulo 5. Y es hermoso porque nosotros podemos magnificar e imaginarnos nosotros. Juan capítulo 4. Juan 4. Y vamos a leer el versículo 35. Es que era el versículo 35. Vea como dice aquí el Señor Jesucristo. Dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, dice Dios, dice Jesucristo, alcen vuestros ojos y miren los campos. Alcemos. Miremos las ciudades, miremos los campos, miremos los centros comerciales, miremos los trabajos, miremos a nuestro alrededor, miremos nuestros vecinos, miremos nuestra familia, miremos todo aquel que nosotros conocemos. Esos son los campos. Y dice Jesucristo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Bendito es el Señor Jesucristo. La pandemia, mis amados hermanos, nos recuerda esa realidad. La manera más directa y eficaz de amar a los hombres es ofreciéndoles al Señor Jesucristo, no ofreciéndoles como si fuera una baratija, no, diciéndoles que la salvación no vale nada, que la salvación es únicamente creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, llevarlos a la cruz, a que sepan y entiendan de que Cristo derramó su sangre, comprando nuestra vida, que Él resucitó y ahora está a la diestra del Padre, para
preparándonos un lugar para usted, para mí y nuestras familias. Amamos al prójimo, mis amados hermanos, cuando predicamos el Evangelio, que es poder de Dios, como dijo el apóstol Pablo, para salvación por medio de las palabras nuestras, que permita a Dios que siempre sean respaldadas en acciones. Por eso estamos llamados a orar también. Y cuando la palabra del Señor nos presenta en 1 Tesalonicenses 5:17, uno de los textos más largos y que nunca debería de olvidársenos, sino que nosotros olvidamos lo que sí se nos manda hacer ahí, y dice la palabra ahí: oren sin cesar. Oren sin cesar. ¿Qué significa realmente orar sin cesar? Yo le voy a explicar, porque usted y yo estamos llamados a orar. Para que podamos cumplir con este llamado, usted y yo, es necesario que entendamos su significado, mi hermano. Para que podamos entender mejor lo que implica este llamado, debemos de ver el contexto de la carta de 1 Tesalonicenses. Cuando se escribió esta carta, Pablo y los cristianos en ese tiempo de Tesalónica estaban sufriendo al ser perseguidos también por causa de su fe en Cristo. Pablo estaba preocupado por esta iglesia, que era una iglesia muy joven y que él había plantado durante su segundo viaje misionero. Esa iglesia, mi hermano, era como la nuestra en este momento. Tenía apenas como 1 año y medio. Pablo se quedaba 3 años plantando una iglesia y después colocaba un pastor. Y Pablo les envía esta carta para animarlos, mostrarles su amor, alabarlos por su fidelidad en medio de esos tiempos difíciles que estaban viviendo todos, y recordarles una cosa: la seguridad del regreso del Señor Jesucristo. Como hoy en día Dios me ha dicho también que les recuerde a todos que nuestro paso siguiente es orar y desear que Cristo venga por su iglesia para que usted y yo nos vayamos con Cristo. Aleluya, gloria a Dios. En medio de este contexto que Pablo escribe el mandato de orar sin cesar, es en medio de este contexto. Él está motivando a una iglesia. Pudiéramos nosotros pensar que este llamado nos habla de una postura física, de pronto de estar arrodillados. No, que debemos estar de rodillas todo el tiempo, o con los ojos cerrados y nuestra cabeza inclinada, dejando de lado todas nuestras responsabilidades, porque es lo que la gente a veces cree, para dedicarnos solamente a orar. No, orar sin cesar no significa eso. Pero sin embargo, mis amados, si leemos los versos anteriores, encontraremos nosotros las diferentes exhortaciones que Pablo les hace sobre sus relaciones y responsabilidades. ¿En qué? En su vida diaria. Lo que implica que este llamado no se está refiriendo para nada a una postura física continua, suya y mía, sino una postura del corazón. Uno que se encuentra en rendición total y dependencia del Señor de manera continua. Es así como debemos de orar sin cesar. En cada momento, en cada actividad, en cada circunstancia, debemos estar conscientes de que nuestro Dios soberano está con nosotros. Y el llamado que nos hace es a enfrentar cada situación con un corazón que dependa del Señor y que busque su dirección en todo momento. Pero nosotros hay veces que, hermano, vea, yo le digo la verdad, hay veces que nosotros salimos de la casa y ni siquiera hemos orado, ni siquiera hemos hablado con Papá Dios, ni siquiera hemos dicho, mejor dicho, hacíamos más a veces cuando los católicos cuando salen de la casa llegan y hacen así por lo menos. Nosotros, y es a lo que Pablo se refiere: oremos sin cesar, que todo instante, que nuestra vida, nuestro corazón esté dedicado a Dios, orando en todo tiempo. Si en medio del sufrimiento nos enfocamos en la oración continua y en dar gracias
y gloria a Dios, entonces toda preocupación, ansiedad y cualquier sentimiento que llegue a nuestra vida, hermano, se va a disipar y se enfocará por medio de ¿qué? De nuestra oración. Y Pablo exhorta a la oración continua en varios pasajes en sus epístolas, no solamente en Tesalonicenses. En Filipenses 4:6 nos dice, por nada estén afanosos, que fue la orden que Dios dio. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. En Efesios 6:18 dice, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Igual. Y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo que estamos hablando. Cómo debemos también amar a nuestro prójimo y cumplir el segundo mandamiento, orando por ellos. Es importante. En Colosenses 4:2 dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Nuestro mayor ejemplo de oración, mi hermano, ¿quién es? Jesucristo. Son las 10 de la mañana y le voy a robar 2 minuticos más. Él dice en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. En Lucas 6:12 y 13 dice, en esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogiendo 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Nuestro mayor ejemplo de oración es el Señor Jesucristo. No tenía ningún problema en cualquier momento, en la madrugada, en la noche, todo el día orando. Haciendo milagros, predicando la palabra, trabajando. En cada momento, mis amados hermanos, la oración debe ser el motor de nuestra vida. Si vivimos cada día nosotros conscientes de nuestra necesidad del Señor, y más en medio de este tiempo cuando debemos de practicar mucho más el segundo mandamiento, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, aprenderemos a llevar vidas que dependen solamente de Dios. Aprenderemos a que estamos siendo llamados por Dios para que oremos sin cesar y para que nosotros busquemos su rostro, el lugar de su presencia, la intimidad también con Él, y que podamos saber nosotros que cuando se dice orad sin cesar, es que nosotros de corazón, permanentemente, siempre vamos a tener una oración para Dios. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta mañana. Qué bonito es, Señor, que tú nos des la oportunidad de ver cómo, Señor, por medio de tu palabra, de un mensaje cristocéntrico, bibliocéntrico, Señor, nos permites hoy poder entender, Señor, cómo vivir ese segundo gran mandamiento que tú hablaste, Señor. Porque muchas veces pensamos que el primero ya lo cumplimos, porque ya lo conocemos. Y por eso, Señor, hoy quise hablar del segundo mandamiento. Tú dices que el segundo es semejante al primero. El de amar, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Padre, permítenos, para poder lograr esto, entonces, como lo hemos dicho hoy, Señor, fomentar, Padre, el compañerismo en medio de todas estas circunstancias que estamos viviendo. Que nos acordemos de nuestros hermanos, que podamos exhortarnos los unos a los otros, que podamos comunicarnos por el WhatsApp, por el Facebook, por todos los medios hoy en día que se tienen, Señor. Que podamos saludarnos, aun aquellos que no nos cayeron bien, Señor, no importa, son nuestros hermanos, permítenos llegar a llamarlos, Señor, teniendo esta libertad. Padre, gracias, porque también tú nos enseñas que debemos demostrar reverencia y sensibilidad, respeto por todo aquello que son los protocolos sanitarios. Señor Jesucristo, permítenos entender que la fe no pelea con la obediencia. Y ahora que
entendiéndolo, Señor, entonces que busquemos suplir una necesidad, cualquiera que sea, física, espiritual, de cualquier hermano. Y si no tenemos la capacidad de que lo llevemos, Señor, a otro mayor, a un líder, al pastor. Que podamos suplir mercados, que podamos suplir, Señor, para las necesidades de los santos. Papito Dios, y que nunca se nos olvide predicar el Evangelio. Este es un tiempo propicio para llevar salvación a los corazones afligidos y para entender, Señor, que tú nos estás haciendo un llamado a la oración. Padre, permítenos basarnos, Señor, en ese ejemplo tan maravilloso que eres tú. Y que podamos entender, Señor, que orar en todo tiempo significa es de que tengamos un corazón dispuesto para que aún haciendo actividades, nosotros podamos comunicarnos contigo, bendiciendo a nuestro prójimo, bendiciendo a nuestra familia, bendiciendo a todos los hermanos, bendiciendo a nuestra iglesia. Podemos hacerlo, Señor. Gracias, Papito Dios, por darnos ese ejemplo maravilloso, Señor Jesucristo. Tú oraste en cualquier momento y en todo tiempo. Para ti sea la honra y la gloria, Señor. Comenzamos una semana llenos de bendición y sabemos que vamos a ser muy bendecidos. Yo declaro en tu santo nombre, Señor Jesucristo, no en el nombre mío. Lo declaro porque lo creo. Tu palabra dice, dile al justo que le irá bien. Y yo creo que esta semana, todos tus justos, a todos tus hijos, nos irá bien. A quienes estamos obedeciendo y somos de verdad, verdaderos hijos tuyos, nos va a ir bien. Gracias, Papito Dios, que tú haces salir el sol para justos e injustos. Señor Jehová, Espíritu Santo, gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias. Y el pueblo de Dios dice, amén. Mis amados hermanos, están invitados mañana para el otro devocional a las 9 de la mañana. Y sobre todo también a los cultos del miércoles, del viernes y del domingo. Al tiempo de oración y ayuno, el sábado de 10 a 12. Los devocionales son a las 9 de la mañana. Y hoy, entre hoy y los jueves, se están desarrollando todos los grupos de restauración. Si usted quiere pertenecer a alguno, escríbanos. Y nosotros solamente lo incluimos en la plataforma en donde hemos hecho el grupo, porque es por internet, mi hermano. Así de que sería una gran bendición que también pudiera participar en un grupo. Lo motivamos y lo animamos. Dios bendiga toda la iglesia cristiana Aposento Alto Gemir, todas las familias, todos los dones, talentos y capacidades sean bendecidas en Cristo Jesús. Gracias por conectarse. Bendiciones del Señor.